Cuba con todos y para el bien de todos, como la soñó Martí. Pero indudablemente que todo era adverso para el triunfo que se buscaba. La dictadura creó un cuerpo especial que llamó lucha contra bandidos, con atribuciones ilimitadas, y ya toda la prensa bajo el férreo control de la dictadura. Tampoco ningún otro derecho de propiedad privada, o sea, que sin muchos trámites expropiaban la casa o la finca con desalojo al momento. Una barbarie. Instalaron la cárcel y el paredón de fusilamiento en aquella zona rural donde solo existía la ley del más fuerte. Toda aquella inmensa área rural sembrada de chivatos e infiltrados alrededor, además del aislamiento de la información. Por último, el gobierno abrió la llamada causa del Escambray y fueron juzgados en la ciudad de Santa Clara e inicialmente llevados a Isla de Pino. Por supuesto que ahí casi todo el mundo tenía 30 años de prisión, como si fueran, y eso fue mejor que lo que le costó la vida, ¿no? Atrás, enterrados en la tierra generosa, numerosos mártires, muertos en combate o en el paredón de fusilamiento que ellos con su sangre hicieron altar de la patria, donde un día los hijos dignos de nuestro pueblo iremos o irán para que en quietud solemne le demos a cada uno en el recuerdo por el sacrificio que hicieron, a fin de que la barbarie no se ensañara con la patria noble que nos regalan padres y abuelos, insertándonos en el concierto de las naciones libres, independientes y soberanas del mundo. Pero un día el legado de padres y abuelos, que debió ser inmarcesible en todas las generaciones, se perdió, y en su día, con genuino y patriótico amor, y por sendas de moral y cívica, desposeído de todo mezquino interés personal, a fin de discernir con sabiduría, cuidando con celo, al hacer las leyes futuras, y después que éstas se cumplan plenamente, es decir, crearemos un verdadero régimen de derechos para que éste funcione. Si todos cuidamos la República, no volverá a perderse, y entonces sí será apropiado que digamos el legado inmarcesible. Dios nos ayudará. Pero ahora volvamos al tema original. Las circunstancias obligaban ese gran conglomerado de combatientes, tú sabes, no era táctico que ellos anduvieran en grandes cantidades, y por eso se crearon numerosas guerrillas con menos de 20 hombres, más o menos entre 12 a 20 hombres más o menos. Había muchas guerrillas, le dieron mucho que hacer, pero integradas por más o menos lo que digo, 12 a 20 hombres, y la lucha se puso al rojo vivo. Morían miembros de las milicias comunistas y cayeron algunos jefes de batallones, y por supuesto también de los nuestros. Castro no ignoró el crecimiento de los insurgentes, y para la primera operación en grande llamada limpieza del Escambray desplazó más de 60.000 milicianos y militares. En la segunda hubieron más de 100.000 tropas detrás de esta gente. Y desarrollaron también el gobierno aún más la infiltración de espías. También aparecieron guerrillas anticomunistas en Matanzas, donde hubo un derroche de heroísmo de la parte de nosotros. Una historia linda de Matanzas, que es más llana aún. Las lomas son más pequeñas y que no hay mucha loma. O sea que el heroísmo del cubano no tiene paralelo en la historia. También igualmente surgieron guerrillas en otras partes de las villas, en la parte este, como fue Yaguajá y toda esa zona, extendiéndose a los lugares altos de la provincia de Camagüey, como por ejemplo Los Ramones, Florencia, Tamarindo y parte del territorio de Jatibonico, mi pueblo. Allí hay muertos del Escambray, como es un primo que tengo aquí. También habían guerrillas en Pinar del Río, y el grupo de Alberto Muro, por supuesto, que tuvo en la provincia de Oriente. Pero aún se requerían más apoyo, que no llegó porque el terror de Estado siempre estuvo vigente.
Según informaciones de las propias autoridades cubanas, en los primeros meses de 1962, las guerrillas contrarrevolucionarias, como le llamaban ellas, esos luchadores por la libertad, que operaban en el Escambray, estaban integradas por más de 1.500 hombres, distribuidos en por lo menos 42 unidades guerrilleras. Como hemos dicho anteriormente, no solo en el Escambray se combatía por la libertad, sino que habían otros grupos de guerrilleros, unos 30 aproximadamente en el resto del territorio nacional. Pero no hay duda que las crueles dictaduras comunistas disponen de todos los recursos y toman una descomunal ventaja en la lucha. Suprimen derechos, intervienen, confiscan y cuentan con lo arbitrario para llevar a la cárcel y al paredón de fusilamiento a sus adversarios. Todo esto fue real y evidente en el Escambray, donde hombres y mujeres cubanos de todas las edades escribieron la página gloriosa que conocemos como la gesta del Escambray, que es conocida además como la guerra olvidada, porque tuvimos unos cuantos años, digamos, después del 65 como hasta el 75, por ahí, con 10 o 12 años, que casi ni se hablaba de la guerra del Escambray. Bueno, no totalmente olvidada, por supuesto, porque un hecho de esa naturaleza no puede ser ignorado todo el tiempo. Y hubieron personas bien intencionadas que no dejaron para después llevarlo al conocimiento público, primeramente al libro impreso. Por ello, adquirí enseguida la serie Historiología Cubana de José Duarte Oropesa, que son 6 tomos. Ediciones Universal, y más reciente aún, Cuba, Cronología de la lucha contra el totalitarismo, y Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos, de Pedro Corzo, también Ediciones Universal. Hay otros libros, muchos, y anécdotas en revistas y periódicos, pero lo más eficaz y moderno en su asiento en el Internet. Y esos documentales que hacen mantener nuestra historia, especialmente la relacionada con la libertad. Muchos consideramos genial la idea de aquellos compatriotas nuestros que crearon el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que cuida de esa historia y rescata algunas de estas páginas que van quedando atrás, cuyo testimonio no se escribió a tiempo. Precisamente, yo informé de un caso criminal que ocurrió en la finca Santa Rosalía, con testigos y notarialmente escribimos allá. Aquí está uno de los testigos. Pues en esa finca de José María Fábrega, padre de Eugenia, quien era la esposa de Martín Castillo, alzado en el Escambray, junto a su suegro José María. El gobierno intervino en la finca del señor Fábrega y habían milicianos destacados ahí, donde solo habían mujeres. ¡Qué valiente! Donde solo habían mujeres. El gobierno intervino en la finca de Fábrega y habían, como dije, milicianos allí. Uno de ellos se enamoró de Eugenia. Ella resistió el acoso y el miliciano la mató, la asesinó, y no pasó nada. No hubo ley que condenara al hombre que asesina a esa mujer. Claro que esto lo mandé avalado por testigos de aquella zona en forma de expediente. El caso al que me refiero, al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, al menos para que otras generaciones en el futuro conozcan de este horrendo crimen. Otro crimen sin precedentes fue la de un miliciano que iba caminando por una de las calles de la ciudad de Santi Espíritu. Ya hay algo que se va conociendo. Y abrió fuego contra las personas que compartían alegremente en un portal que resultaba ser el bar del Hotel Saratoga. Es una ciudad que, como ustedes saben, fundada por los colonizadores españoles, era una ciudad estrecha y chiquita. Y ese lugar, el bar estaba precisamente, había una callecita que después de las mesas estaba afuera, ¿no? Y el hombre pasa por ahí y dice que se estaban riendo de él, resultando asesinados 4 jóvenes. Luego el miliciano alegó que se habían reído de él. Gracias. Sé que el mundo se horrorizará el día que pueda conocer los diversos abusos y atropellos
de un poder político que llevó el odio hasta la altura de las palmas cubanas. La cívica y el honor reclama de nosotros interesarnos más y más por conocer y honrar esta historia a fin de que tantos mártires no hayan muerto en vano y que el ejemplo de hidalguía y valor de los que sobrevivieron, como es el caso de nuestro hermano Martín, que sigue trabajando por la libertad, aún los que fielmente también confiamos en la victoria de nuestro pueblo, tan merecedor de un destino mejor. No importa el tiempo que tengamos que esperar, lo que sí importa es que es prohibido olvidar. Nosotros no olvidaremos. Nosotros siempre transmitiremos. Esto es como una torcha encendida que yo me voy, por medio, aquí está mi hijo presente, que sabe lo que pasó allá en el año 59, cuando él tenía solamente 3. Y siempre habrá alguien que denuncie los crímenes horrendos del comunismo internacional. Tengo un amigo que me dijo un día una frase. A través de la vida uno va acumulando frases de amigos, ¿sí? Y ese amigo me dijo una vez, en pocas palabras, me dijo: me voy a morir con el disgusto de no poder matar comunistas. Chicos, a uno ojalá que no tuviera que oír esta frase, que oyéramos nada más que el sermón del sacerdote o del pastor evangélico. Te das cuenta que pudiéramos vivir en esa convivencia civilizada. Pero mientras existe el comunismo, el hombre tendrá que pensar lamentablemente en la guerra, porque si no, lo van a aplastar, no solamente a él, sino a él y a su familia. Así que es necesario, pero es necesario, no se puede rehusar esta batalla, es necesario morirse combatiendo a los comunistas si es necesario. Ojalá que un día podamos vencerlos y que no haya más guerra. Sería maravilloso este mundo entonces. Pero mientras tanto, porque los abusos del comunismo no son conocidos, nunca plenamente. Mucha gente inclusive lo pone en duda, estas cosas que yo estoy diciendo aquí, porque yo me he topado con eso. Bueno, el alzamiento del Escambray tomó mayor auge cuando el comandante del ejército rebelde, Plinio Prieto, en mayo de 1960, con varios de sus compañeros, aunque ya otros se habían situado en algunos de aquellos intrincados bosques, pero intensificó la acción, no hay duda. Poco después partieron otros, como Edel Montiel, Joaquín Membibre y Eusebio Peñalver. También después Evelio Duque Millar, Carlos Brunet, Osvaldo Ramírez. Este último se instaló en las lomas de Banao y Duque se dirigió a Boca de Carrera. Osvaldo Ramírez integró la comandancia con Duque, Membibre y Edgar Cajigal, y los capitanes de columna, Nando Lima. Nando Lima se había criado junto con Dorticó en Cienfuegos y tenía 2 hijos alzados con él. Y da la casualidad que Fidel va a Tope de Collante, donde estaba preso Nando Lima, y estaban los presos del Escambray. Y entonces Nando Lima le dice: oye, me alegro verte, chico, porque te voy a decir una cosa. Quiero que me fusilen a mí, pero oye, los hijos míos, que son jóvenes, ellos no tuvieron culpa. Yo fui quien los arrastré a esto, los traje para que se alzaran conmigo. Dorticó no le habló nada, porque parece que no se atrevía delante de Fidel decir nada. Y esos al otro día estaban fusilados. O sea que así actúa el comunismo. Perdónenme, porque no todas las veces yo hablo de estas cosas, pero aprovecho porque es una oportunidad que de cierta forma estoy, ¿cómo se llama?, es a lo que me tengo que referir. Y por eso lo digo así. Bueno, también con Membibre, Edgar Cajigal y los capitanes de columna, Nando Lima, Ismael Rojas y Edel Montiel. En otras áreas del Escambray operaron Porfirio Ramírez y Sinesio Duarte. En la zona de Trinidad, los hermanos Merardo y José Cheito León, con 15 hombres más. La presencia de la mujer cubana no se hizo esperar, y algunas como Zoila Águila Almeida, conocida como la niña del Escambray, terminó aquí en Miami Beach en una situación penosa porque perdió la mente y creo que ha muerto, no sé, hace unos años que dejé de verla. Bueno, pues la niña del Escambray comandó la guerrilla a la muerte de su esposo que estaba alzado. Lo mataron, ella cogió la dirección y peleó heroicamente. También las hermanas camagüeyanas Ladia y Mercedes Aguilera Almanza, entre otras.
Hermanos y hermanas, fue una oportunidad en que creció la esperanza. Yo recuerdo de aquellos días en que nosotros, como cuando estábamos a punto de que llegara la invasión, que pensábamos que era, tú sabes, podíamos liquidar la dictadura, pararla ahí, para que no siguiera cometiendo abusos, desalojos y atropellos. Hermanos y hermanas, fue una oportunidad, como digo yo, que creció la esperanza. El honor, la virtud y el valor habían logrado proezas en procura de la libertad y de los derechos humanos que la incipiente tiranía había conculcado. Pero faltaron armas y avituallamiento para el heroico e improvisado ejército en una bélica gesta, con una desigualdad pocas vistas. Analicemos esta desigualdad. El gobierno contaba con el monopolio de la información, la confiscación de la vivienda, muebles, etc. Los vehículos necesarios para trasladar a otro lugar a los alzados, a los sospechosos y hasta a las familias enteras. Situar en el teatro de operaciones, juicio, cárcel y el fatídico paredón de fusilamiento. El bloqueo de las vías para la logística. Los que estábamos en la resistencia nos costaba mucho trabajo hacerle llegar a ellos algo de medicina o algo de... es casi imposible. Disponer de un alto indeterminado número de los cuerpos armados, prioritariamente los batallones de lucha contra bandidos, para aniquilar, vencer a los heroicos luchadores. Un sembrado de espías e informantes alrededor del área donde se desarrollaba la contienda. Y no obstante la desigualdad, el gobierno necesitó 5 años para vencerlo, con un alto saldo de bajas, entre ellas la de un jefe de operaciones, como ustedes saben, el comandante doctor Manuel Pitti Fajardo, y también le dio motivo al gobierno para temerle a los lugares propicios para alojar patriotas combatientes, quedando el campo en abandono hasta hoy. Pero en mi opinión, el crimen mayor consistió en el desarraigo de la familia. Le confiscaban hasta las gallinas, montando en ómnibus, camiones a aquellas mujeres, algunas con niños, y las llevaron para el reparto Miramar en La Habana. Casi siempre separaban los niños para adoctrinarlos, y el guajiro que no estaba alzado lo llevaban para el último extremo occidental de la isla, estableciendo Sandino 1, que aquí tenemos algunos, entre ellos mi primo, Armando Toledo. Entonces, de los primeros pueblos cautivos fue este, pero después vinieron otros, tanto en Pinar del que se crearon otros allá en Pinar del Río, también en la sierra de Cubita, Magarabomba, Pina y San Carlos en la provincia de Camagüey, y uno en Cacocún, antigua provincia de Oriente. Hay testimonios que aún los hijos y los nietos de esos compatriotas que viven en esos pueblos siguen siendo muy vigilados, siempre resultan sospechosos para la bárbara y brutal tiranía. Hermanos y hermanas, los exhorto en este día de recordación, no olvidar la historia de nuestro renegado pueblo cubano, donde se insertó merecidamente la página gloriosa de la gesta del Escambray, y que sea siempre una inspiración para continuar fielmente la trayectoria del servicio a la patria que a precio de sangre compraron nuestros padres y abuelos. Quiero concluir con Exceso. Es un verso titulado así por Roberto Martín Pérez en su libro De la sangre de otras venas. Este fue un preso que quisieron enseñarse con él y se lo soltaban a los presos comunes. Con eso te digo todas las veces que Roberto Martín Pérez tuvo que fajarse para abrirse espacio como se abrió siempre y dar la vida y ofrecerse. Y cuando había un abuso con otro preso político, tenían que matar a Roberto Martín Pérez. No sé cómo está vivo, la verdad. Dice así: vivimos en un mundo destrozado por los contrastes. El exceso de medios ha devorado los fines. Y somos vapuleados por predicar un mundo más humano. La civilización maquinista nos ha llenado de asombro, pero nos aparta de un deber de siglo: humanizar nuestras relaciones. Hasta aquí, mis hermanos, esta parte. Si me permiten, señor vicepresidente, me permite.
nosotros queremos decirle, usted se puede sentar, por favor. Queremos darle la bienvenida en el día de hoy, un día histórico para nosotros, y decir que esta idea y este día de declarar la gesta del Cambrai y la limpieza del Cambrai se la debemos a nuestro querido miembro económico y miembro de la directiva, Luis Azorey, que hace 3 o 4 años planteó, y nosotros seguimos recordando esto, y nos place de todo corazón lo que está sucediendo hoy. Pero tenemos 2 mensajes. El primero, de todo corazón, porque son miembros de la Casa Cuba y sabemos que con lealtad, con patriotismo, los hermanos venezolanos hicieron todo lo que podían hacer. Y aquí tienen la Casa Cuba siempre, hoy, mañana, en todos los aspectos, y seguir la lucha, porque todavía no hemos llegado al final de lo que está pasando en Venezuela, como lo que está pasando en nuestra patria. Pero queremos presentarle, Pedro, por favor. Hay que seguir luchando. Siga para acá. Quiero presentarle un estimado amigo pariente. Él es boliviano. Él representa una organización que se llama Libre, radicada en Texas. Él es un republicano nato, conservador. Estuvo 8 años en la administración Bush. Está recorriendo todos los debates en pro de la libertad y la defensa de esta gran nación. Estuvo con nosotros los otros días de momento, se reunió con un grupo nuestro. Creemos en lo que están haciendo, creemos que la labor es fantástica, creemos que sigan adelante y que Dios ponga su mano en esta gran nación para que en estas elecciones de noviembre se sepa por quién hay que votar, qué es lo que tenemos que hacer. Y esta es tu casa, Pedro Moreno. Gracias. Estamos convencidos de la labor que están haciendo. Sabemos, que lo dije los otros días cuando viniste aquí, que teníamos que saber quién era Pedro Moreno. Averiguamos con las personas que estaban cerca de ti en el momento de tu labor y te damos una vez más la bienvenida en este día de gloria, donde estamos celebrando y recordando con combatientes como Rolando Martín, con la expresión de nuestro querido padrino de la Casa Cuba, delegado Echemendía, la gesta del Cambrai y la expresión directa de todo lo que se ha dicho aquí. Así que puedes decir unas breves palabras y te estamos viendo ya. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Es mi nuevo tío que acabo de descubrir. Somos todos familia, hermanos, hermanas. Así que yo los aliento. Creo que es bueno recordar el pasado para que no cometamos los mismos errores en el futuro, ¿no? Ya que sí. Y yo tuve mi momento de confusión también como joven, era izquierdista en la universidad en Bolivia, pero nunca pude realmente entender cómo se puede pensar en ese tipo de cosas o en ese tipo de mentalidad, porque realmente lleva al fracaso. Entonces tuve ya que madurar y ahora sí creo realmente en los principios conservadores, en los principios de la libertad, del gobierno limitado, de los libres mercados. Y creo que ustedes, sobre todo gente que vino de Cuba, han dado un ejemplo aquí en Estados Unidos de cómo hacer empresa, de cómo prosperar, transformando todo el área de Miami y aquí en Tampa y en otros lugares. Y yo incluso estoy escribiendo algunas cosas que muestran cómo los hispanos van a ser líderes en Estados Unidos para renovar este país en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. Así que no es solamente lo que podemos hacer por Latinoamérica, sino también por lo que podemos hacer por Estados Unidos, en contra del totalitarismo actual que puede estar en Irán, puede estar en Corea del Norte, puede estar en Rusia, en la China, en otros lugares, y por supuesto todavía en Cuba, todavía en Venezuela, en otros países, en Bolivia, donde también hay mucho autoritarismo y
tenemos que seguir luchando, ¿no? Yo los invito a que también colaboren con Libre en lo que puedan. Es una organización, como dijo Alfredo, dedicada al libre mercado, al gobierno limitado, a la responsabilidad personal y que la gente salga adelante por sus propios esfuerzos y económicamente. Vamos a estar haciendo algunas distribuciones de folletos aquí por todos los barrios, estamos haciendo llamadas telefónicas. Y también les quiero invitar, si conocen a gente, ayer acaban de darme la luz verde para que podamos contratar a gente, les vamos a pagar $12 por hora para que hagan llamadas telefónicas y también nos ayuden a salir a la calle con los folletos y demás. Entonces, si alguien tiene tiempo, 16 años para arriba, así que son jóvenes de 17 años o adultos o mayores o lo que sea, tenemos incluso el incentivo capitalista de poder ganarnos un poco de dinero y haciendo campaña por la libertad, ¿no? Así que contáctenme, voy a estar aquí y vamos a poder conversar. Te queríamos decir algo, Pedro, Sí. que sinceramente, en primer lugar, Bolivia lo recordamos porque allí cayó el Che. Sí. Y mientras Evo Morales está jugando balompié, tú estás aquí haciendo patria. Así que la Casa Cuba te abre las puertas una vez más. Gracias. Y esperamos que siga. Y esa experiencia que tuviste de jóvenes, te tienen que dar cuenta de corazón que muchos de los jóvenes, estudiantes, que creen en una teoría, una práctica, que la economía no es más grande que existe para levantar un país, como lo ha levantado este país por 200 y pico de años, que siga ese camino. Y nunca coja camino y deje la brecha de la libertad y de la posición que tú tienes en este momento. Los jóvenes son mejores. Mi hijo es ahora United States Marine, ¿no? Es un marine que va a ir a la guerra seguramente. Y los felicito a ustedes por haber luchado, aquí a los compañeros. A veces tenemos que hablar de la muerte, ¿no? Y por la democracia tenemos que estar dispuestos a dar la vida y a veces a matar. Sí. Y eso no es muy fácil de conversar, pero es la realidad, ¿no? Entonces las nuevas generaciones creo que están yendo en el buen camino, así que estamos adelante. Gracias. Y ahora, para finalizar, queremos darle la expresiva gracia una vez más a Federico, porque Federico, el día de las elecciones, saliendo tú de New Orleans, tuvimos la conversación y nosotros queremos que lo mismo usted que Vicky den un mensaje en el día de hoy, porque Venezuela está en el corazón nuestro y ya los arquitectos Batman y Robin, junto con Paquito, Víctor y Carlos Ureda, ya tienen preparado el ladrillo de Venezuela para ponerlo en los jardines de la Casa Cuba el día de la toma. Bueno, yo traje un escrito que me pareció que es muy apropiado para lo que estamos pasando en Venezuela, que yo sé que todos los cubanos, si hay un pueblo que puede entender lo que está pasando en Venezuela, es el pueblo cubano. Un silencio elocuente. Las reservas morales de la nación han sido diezmadas por aquellos que han confundido el ejercicio del poder con el abuso. Han cambiado la democracia por la tiranía. Deforman la verdadera historia para colocarla al servicio de un proyecto político adverso a los intereses de su patria. El país fue arropado por un manto de tristeza. No hay palabras para expresar un dolor que es indescriptible. Un silencio elocuente cubrió al país, que quizás no por mucho tiempo más se llame Venezuela. Los rostros de los ciudadanos reflejan impotencia. La pregunta sobre cómo se siente y la respuesta que le sigue mal están ahí. Ninguna de las dos varía. Había sucedido lo peor que le podía pasar a país alguno. Sobre este, en forma aparentemente aceptada por el pueblo, ha caído 6 años más de ignominia. Si un mal desgracia a un pueblo, es el daño moral inculcado por un discurso destructivo que lo lleva a cambiar su libertad por una dádiva, que lo hace sumiso a un proyecto político contrario a la soberanía de esa tierra que lo vio nacer.
Venezuela ha sido herida de muerte. ¿Por cuánto tiempo más resistirá como país soberano? Dudo que alguien tenga la respuesta a esta pregunta. Las reservas morales de la nación han sido diezmadas por aquellos que han confundido el ejercicio del poder con el abuso. Han cambiado la democracia por la tiranía, deforman la verdadera historia para colocarla al servicio de un proyecto político adverso a los intereses de la patria. Aquí tenemos otro venezolano, Sí, cómo no. doctor, amigo y buena gente. Bueno, primero que todo les doy las gracias porque nos apoyaron moralmente de todo punto de vista antes de las elecciones. Yo estaba analizando lo que sucedió ese día. Lo que sucedió fue un gran engaño. Chávez muy hábilmente nos hizo pensar que era posible una contienda electoral civilizada. Y nosotros nos caímos en el engaño por, digamos, por exceso de inocencia o exceso de fe, o porque queríamos creerlo. Pero realmente nosotros nunca tuvimos la oportunidad de derrotar a Chávez. Él nos engañó de una forma perfectamente clara. Inclusive días antes de las elecciones él dio declaraciones: no, si perdemos entregamos, y sus oficiales: no señores, esto es una democracia, si perdemos le entregamos el poder a Capriles. Y estaba todo pensado para que la gente fuera como corderos al matadero. ¿Qué pasó? A las 5 de la tarde, cuando ya estábamos ganando por 500.000 votos, a las 5 de la tarde llegaron ellos con 1.300.000 chavistas y empezaron a votar por todos los que no habían votado. Agarraron los cuadernos de votación y empezaron a llenar todos los espacios libres, porque saben que a esa hora ya la oposición había votado, y los que no habían votado no estaban en el país o no iban a votar. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo tenían preparado hace mucho tiempo. La gente tenía varias cédulas, o simplemente no había testigos de la oposición, o los que se hacían pasar por testigos de la oposición eran de ellos. Y no había, no había. O sea, la maquinita no tiene nada que ver con este problema. El problema, la máquina es una máquina y hace lo que uno le dice. Y la máquina reflejó fielmente lo que sucedió. A partir de las 5 de la tarde, ellos llegaron rellenando los cuadernos con todo lo que estaba en blanco. ¿Y no usaron máquinas? No, las máquinas sí, porque sí. El ciudadano pasa, presenta su cédula, sí, y después va a la máquina y vota. Pero si la parte anterior a ese es fraudulenta, la máquina no sabe quién aprieta el botón, no registra la foto. Sí, sí. Una preguntita, por favor. ¿Y los representantes de Capriles en las mesas? No, es que no No teníamos podían en todas hacer las mesas. nada. No teníamos representantes en todas las mesas. Es un país muy grande. Y además no sé exactamente cómo lo hicieron, porque es posible que ellos ya tuvieran porque habían cedulado durante los últimos años y habían sacado cédulas ficticias a nombre de una persona. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 cédulas y la segunda persona es alguien que no votó en los últimos 10 años. Entonces hay una gran posibilidad que esa persona no vaya a votar ese día porque no ha votado en las últimas elecciones. Entonces ellos tenían todo sumamente preparado. A las 5 de la tarde llegaron y llenaron los cuadernos de votos de Chávez. Metieron 1.300.000 votos más. Sí, perdona que te interrumpa, pero también hay otros tipos de irregularidades, que son los ventajismos que tienen ellos. Claro. Por ejemplo, aquí hay una muchacha en Tampa que sale fallecida, entonces no le han dejado cambiar su estatus, ella está viva, ella quiere votar, la tienen fallecida en el registro. Y así tienen personas que están más de 100 años, que están votando, que están fallecidas. Su papá que está fallecido, sí, salió de testigo de mesa, ¿entiendes? Entonces, si el registro está todo manipulado, sí, por supuesto, ¿cómo vamos a ganar en contra de eso? Nadie ha revisado ese registro, ellos no dejan que eso se... Claro. También ellos lo aumentan. Hay gente que tiene 4 y 5 cédulas, entonces votan en esta mesa, después van y votan en otra mesa y van en otra mesa y dan su recorrido y votan 4 o 5 veces. En suma, el problema de Venezuela es que dictadura no sale con votos. Chávez, a diferencia de Fidel, tiene mucho dinero y ha podido crear todo un tinglado electoral basado en las máquinas. En suma, las armas con que defiende Chávez su dictadura son los dólares. Fidel lo hizo con fusiles. Este es más hábil, tiene más dinero, pero es la misma lógica. Yo creo que Chávez no es derrotable por la vía electoral porque la clase media que vota contra él se va a terminar de ir del país en los próximos 5 años. Dentro de 6 años, ya en vez de 6.500.000 votos, si acaso llegaremos a 4,5 millones. Sí. Los demás estarán aquí, están en Europa, quién sabe.
Entonces, bueno, la única solución a este problema es una solución muy difícil que yo no voy a recomendar, porque los países que entran por ese camino terminan muy mal, pero creo que todos sabemos lo único que se puede hacer. Muchas gracias. Finalice usted para finalizar la reunión. Tremendo error. Le estamos dando la oportunidad, que es un acto que tenemos nosotros. Ok, adelante, doctor. Bueno, buenos días, agradezco tus palabras muy propicias y también las de Federico, y especialmente a ustedes por este foro que nos ofrece la oportunidad de compartir y traer aquí nuestras angustias, nuestros traumas, como bien pasó el 7 de octubre. Si no, yo difiero un poco de la posición de Federico, con todo respeto. En Venezuela se auditaron el 54% de las mesas, que era un reto de mesas que no fue auditada. El gobierno tiene control del sistema electoral. Claro. Ellos diseñaron ese sistema. Exacto. Ningún elector va a perder con votos, o por lo menos es lo que ven los electores. Entonces, es obvio que la población civil puso todo lo que había que poner para ganar. Y lo vimos en las concentraciones de Caprichos. La gente estaba desbordada, quería un cambio. Gente que apoyaba al gobierno y gente que por supuesto no apoyaba. Entonces, en mi opinión, con todo respeto, de quienes difieren conmigo, creo que sí hubo un fraude. El fraude electrónico no se puede percibir. Usted no lo puede ver. Si usted controla las máquinas electorales, si usted es dueño de ese sistema, usted puede hacer que con ese sistema lo que usted quiera. Es bien cierto que hay 54% de las mesas que se pueden auditarse y se contrastaron con las papeletas electorales, pero el resto de las máquinas, el resto de las mesas, tú no lo puedes hacer. Y ahí se abre una ventana, una posibilidad en la que el gobierno pudo actuar y modificar desde las 5 de la tarde hacia adelante el curso de la historia. En este momento la historia está en contra nuestra. Sin embargo, yo sigo creyendo que la única vía, es bien cierto que una dictadura no se va a derrotar con votos de acuerdo a los anales históricos, pero yo creo que pues, tenemos que seguir luchando. Yo pienso que hay muchas alternativas. No espero que el infortunio en cuanto a la salud de Chávez sea básicamente digamos, el elemento que tengamos para ganar. No, yo creo que la fuerza venezolana va a seguir creciendo adentro del país, fuera del país, y siento que hay grandes posibilidades en un corto tiempo de quitarnos esta pesadilla de encima. Y hacia allá van mis sueños. Gracias. Para finalizar, darle las gracias a nombre de la Junta Directiva, darle las gracias a Roberto Martínez por el gran trabajo que se ha hecho, a Delgado Echemandía, a la comisión de la idea de nuestro querido Luis Azorey, pero queremos decirle la noticia que recibimos nosotros el 7 de octubre cuando yo hablé con Federico desde New Orleans, porque estábamos preocupados por la situación. A las 10 menos 10, la BBC de Londres, que yo la veo todos los días, en Canal 3, online, estaba dando que el gobierno de Cuba y el gobierno del Ecuador estaba dando ganador a Chávez. A las 10 menos 10, antes que el Consejo Electoral de Venezuela, en la primera información, diera ganador. Así que, sinceramente, nosotros estamos conscientes del capítulo que estamos viviendo. Seguiremos la lucha lo mismo con Cuba que con Venezuela. Gracias a ustedes, la Casa Cuba sigue adelante. Acuérdense que tenemos ahora nosotros la tómbola musical cubana, que es el 4 de noviembre, aquí en los Jardines, que es la parte histórica que tenemos con una tómbola de 18 años, que es la que nos hace con ese ticket de $3 y la actividad artística y las cosas de comida y la verbena que hacemos para levantar los fondos de la Casa Cuba. Y sinceramente le agradecemos a ustedes la participación y esperamos que se siga manteniendo junto a nosotros para poder decir que estamos latentes con la situación. Y gracias a Dios que habemos hombres y mujeres que recordamos la situación histórica de lo que pasó en la gesta de Cambrai, la limpieza de Cambrai, y que la Casa Cuba sigue y seguirá adelante. Y las gracias, y decirle que gracias a Dios tenemos un gran periodista venezolano, un economista, pero también tenemos un doctor y tenemos a Miss Mundo con nosotros. Y ahora, con todo respeto, a nombre de la Junta Directiva, gracias,
y el peso para el preso que siempre demandamos.